Y bueno, amigos, les voy a decir que hoy le vamos a dar más motivos a Xavi, o le vamos a dar un poco la razón a Xavi con aquello de que la prensa presiona demasiado. Le vamos a dar un motivo más para que él piense eso y que realmente siga diciendo sus cositas. Vamos a ver un poco cómo representa Xavi Hernández los valores del Palanca Fútbol Club. Vamos a ver algo de Juanma Castaño relacionado con Lewandowski y el incidente que tuvo con Lamine Yamal. Y también vamos a repasar algo que lo tengo por aquí guardado. Ya les voy a decir exactamente qué es. Bien, algo de Enrique Cerezo y que me ha llamado bastante la atención relacionado con el tema de la Superliga. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video para determinar juntos. Quiero tantear cómo está el terreno, saber sus opiniones, etcétera, etcétera. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas muy interesantes que me he encontrado el día de hoy. Seguramente a muchos de ustedes también les va a parecer interesante, les causará alguna gracia, seguramente también alguna cosita. Empezamos con lo que les estaba diciendo de Xavi Hernández, que lo tenemos aquí, quien salía de la reunión esta de los árbitros con los entrenadores, en la que Ancelotti parece que alzó la voz. Y bueno, Xavi parece que, como siempre, llegando tarde, ha llegado un poco tarde a coger lo que es el tren para irse hacia su destino, que la verdad no tenía muy claro a dónde iba. Y pues esto es lo que ha pasado, es bastante chistoso. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la reunión con los árbitros? ¿Ha habido lío? Perdemos el tren, perdemos el tren. ¿Qué tal con los árbitros? ¿Ha planteado muchas dudas? ¿Buen rollo? Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. De hecho, ahí no había visto bien el video. Ahí lo estoy escuchando con auriculares y se escucha que hay alguien como que le está diciendo algo como que, ay, este sinvergüenza no hacer la fila. Básicamente se ha formado cierta polémica. Yo esto lo veo más como un chiste que una anécdota que cualquier otra cosa. Porque Xavi Hernández, en vez de hacer la fila como cualquier persona que también va a perder el tren, porque los que están en la fila también van a perder el tren, decide saltarse absolutamente todas las normativas. Algo normal dentro de lo que es la institución Fútbol Club Barcelona. Creo que es bastante normal que se presenten este tipo de situaciones. No sé cómo lo ven ustedes, pero repito, me parece más anecdótico que cualquier otra cosa, pero creo que ejemplifica perfectamente los valores de la institución Palancas Fútbol Club. Y adicional a todo eso, es que nos da una idea más o menos del respeto que le tienen a la gente en general. Pero nada, como les digo, no creo que sea tampoco para echarse las manos a la cabeza. Vamos a escuchar ahora a Enrique Cerezo, presidente del Patético de Madrid, que ha dicho algo muy interesante. Quiero que lo escuchemos juntos, chicos. Vamos a darle play al video. Paula, yo ya sabéis que siempre he sido y digo que la Superliga, si no se ha hecho, se hará. O sea, que te quiero decir de que no hay una manera, todo el mundo sabe por qué no se fraguó la Superliga, cada uno tiene su opinión de ella y yo, como no acostumbro a mentir, pues te puedo decir, yo creo que la Superliga es buena para el fútbol español. ¿Cree que es buena? Para el fútbol inglés y para el fútbol, yo creo que sí. Y entonces, Pero bueno, ¿y por qué se ha retirado el Atlético de Madrid de este proyecto entonces? ¿Eh? ¿Por qué? Buenas noches, presidente. Pues se salió de este... ¿Quién eres, Santi? Sí. Hombre, Santi, ¿cómo estás? Me habían dicho que ibas a venir, pero al final, como no te oía, digo, lo mismo se ha tomado el día de vacaciones. No, es que me estaba escuchando muy atento y me pareció. Es bastante curioso cómo esta gente se habla con ese buen rollo. Está bien, yo no estoy diciendo que haya un maltrato ni nada por el estilo relacionado con estos temas, pero se hablan así de tal. Y de hecho, el presidente del Atlético sabe que un trabajador de esta radio, por ejemplo, va a ir a trabajar. Me habían dicho que ibas a ir a trabajar, pero pensé que te habías tomado el día de vacaciones. Creo que es un dato curioso, que nos hace pensar muchas cosas, como muchas cosas que se han dicho, por ejemplo, que el Patético de Madrid siempre tiene de su lado los medios de comunicación. Decían todas las cosas muy razonables, pero es que aquí me ha dejado con la duda. No, pues mira, no tengas duda. Y sabes lo que te digo, para que no la tengas, lo mejor es que no continúes hablando de ello. Ah, bueno, porque creo que hasta el Atlético de Madrid tuvo que pagar una multa, ¿no? Bueno, no sé si se pagó una multa, había unos contratos, había unas cosas hechas, pero indiscutiblemente, ¿sabes quién ha ganado con esto? Con que no haya Superliga en Europa. Pues mira, han ganado los ingleses. Bueno. Que una de las cosas por no estar en la Superliga y por la que se fueron, era que tenían el fair play financiero solucionado,
¿me entiendes? Y son los únicos que al no estar ya en la Comunidad Europea hacen con el dinero y lo gastan en lo que quieren. Pero evidente de ello es que se ha llevado a todos los mejores jugadores que hay en Europa, se los han llevado allí, Pero a entonces, Inglaterra. ¿por qué el Atlético de Madrid no quiere seguir con la Superliga? Bueno, pues que había un tema muy importante, que era que nosotros teníamos un problema, que si nosotros no jugábamos en la UEFA y en aquel momento la UEFA estaba dispuesta a sancionarnos, pues entonces no decidimos arriesgar a que la UEFA o cualquier organismo europeo que nos pudiera sancionar. Es decir, fueron pragmáticos. Dice el caballero este que es decir, fueron pragmáticos. Pragmáticos fueron una manada de cobardes que bueno, hablando un poco de valores, que estamos hablando ahorita de los valores del Barça, creo que esto puede ser perfectamente los valores del Atlético de Madrid. Claro, estoy ahí porque creo que va a ser algo interesante, creo que va a ser algo que nos va a convenir, pero estoy viendo como quien dice desde lejos, que también veo todo, estoy ahí también, pero si sale bien me voy a beneficiar del todo porque me parece que es un proyecto interesante y que va a beneficiar a la Liga Española de Fútbol, pero si sale mal, me voy a evitar el tema de la sanción de la UEFA. Es que la cobardía de esta gente es que es impresionante. Creo que Florentino Pérez se ha juntado con una serie de sinvergüenzas y de patrañas que le han traicionado en el momento de la verdad, por así decirlo. Es que es lastimosa, lamentable definitivamente lo que ha estado sucediendo y bueno, como él reconoce abiertamente que se han salido porque definitivamente les ha dado un poco de culillo el hecho de que la UEFA pudiera sancionarles ante esta circunstancia de la Superliga. Realmente triste, vergonzoso, pero repito, todo esto que estamos viendo hoy nos especifica perfectamente cuáles son los valores y la honorabilidad de todos estos personajes que estamos revisando el día de hoy. Cerramos este video con lo de Juanma Castaño, quien estuvo entrevistando a José Lu Mato, pero ha dicho algo bastante curioso sobre Lamine Yamal, Robert Lewandowski y el incidente que tuvieron recientemente el español con el polaco. Entonces, vamos a reproducirlo rápidamente. Oye, haced lo que queráis en la selección, pero no le echéis la bronca a Lamine Yamal, por favor. O sea, no le riñáis. O sea, si veis que la pifia con lo que sea, no se te ocurra echarle una bronca. A Yamal hay que cuidarle mucho, es una joya que tiene en nuestro país y tenemos que apoyarle muchos aquí, ayudarle en el día a día. ¿Le habéis dicho algo? No, ya suficiente habrá tenido el pobre ya. No, hombre, pero por lo menos, Lamine, tú tranquilo, que le queda poco a este hombre, ya se va pronto. No, la verdad que es un chico fantástico y bueno, aquí lo que hacemos es arroparle. Tiene mucho futuro por delante y bueno, creo que va a ser una pieza fundamental en la selección. Oye, haced lo que queráis. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo ahorita en un instante. Juanma Castaño haciendo énfasis rápidamente de lo que está sucediendo con el tema de Lamine Yamal, Robert Lewandowski. Me parece a mí claramente que lo de Lewandowski fue un gesto bastante feo, bastante desafortunado, no tengo por qué esconderme, lo comenté en su día. Creo que es un gesto bastante desagradable, teniendo en cuenta que no tampoco es un muchacho, un hombre ya, un futbolista veterano, es un chico de tan solo 16 años, si no estoy equivocado. Y que venga el viejorro este a hacerle este tipo de gesto me pareció realmente triste y lamentable. Pero que venga el Juanma Castaño este a venir a darle lecciones a Lewandowski, encima llamándole acabado, viejito, ya se te está acabando el tiempo. Por el único hecho de que este hombre, Lamine Yamal, sea español, me parece también bastante vergonzoso. Y la verdad, me parece ventajista. Porque si hubiera sido en el caso contrario, por ejemplo, que Robert Lewandowski fuera español y Lamine Yamal fuera polaco, estaríamos escuchando a día de hoy, es más, ya no se estaría hablando, pero en su momento, los primeros 20 minutos después de eso, ya se hubiera zanjado el debate, estaríamos escuchando cosas como que no, este hombre lo único que intenta es educar a un chico que parece que está intentando coger la experiencia. Eso para mí es lo que me parece más ridículo y lamentable. Esta sobreprotección que hay a los jugadores del Palancas y de la selección española de fútbol. Repito, no estoy de acuerdo con el feo gesto de Lewandowski en ninguna circunstancia, pero creo que esta gente lo único que hace es aprovecharse de estas situaciones. Así que nada, espero saber sus opiniones en los comentarios. Déjame tu like, tu opinión, todas esas cositas que siempre les digo. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.